El sodio metálico reacciona con gas de cloro en presencia de un catalizador apropiado que inicia la reacción, el cual puede ser una gota de agua. La reacción es explosiva y emite luz y calor, produciendo cloruro de sodio como se muestra en la siguiente ecuación química. Entonces nos piden 5 cosas: balancear la ecuación química y resolver 4 problemas de estequiometría básica en el cual hay relaciones de masa en términos de gramos y moles. Lo primero que debemos hacer es balancear la ecuación química. Para balancear una ecuación química únicamente debemos alterar los coeficientes estequiométricos, que son valores que se ubican a la izquierda de la fórmula molecular. Vamos a representarlos con el símbolo V minúscula. Entonces tenemos 3 coeficientes estequiométricos que pueden ser iguales o diferentes. Entonces, si normalmente se produce una sola molécula de cloruro de sodio, entonces solo requiero un átomo de sodio y un átomo de cloro. En los reactivos, sin embargo, el cloro siempre viene diatómico. Por lo tanto, por cada unidad de cloro, siempre deberé producir 2 unidades de cloruro de sodio. Por lo tanto, el coeficiente estequiométrico que vamos a asumir para el cloro va a ser 1 y para el cloruro de sodio va a ser 2. En este punto tenemos 2 sodios y 2 cloros. Por lo tanto, voy a necesitar 2 átomos de sodio metálico para que la ecuación quede balanceada. Finalmente, lo único que debemos hacer es ignorar los unos. Una vez que tenemos la ecuación estequiométricamente balanceada, podemos comenzar a resolver los problemas estequiométricos. En el primer problema nos dicen que cuántos moles de cloruro de sodio se producen con 40 moles de sodio metálico y suficiente cloro. Lo que debemos hacer es identificar el tipo de problema. Nos están preguntando por cuántos moles de la incógnita y nos están dando tantos moles del dato. Por lo tanto, es un problema de moles a moles. Vamos a emplear la primera ecuación que se encuentra en su guía para resolver el problema de moles a moles. Esta ecuación nos dice que los moles de la incógnita van a ser iguales a el coeficiente estequiométrico de la incógnita dividido el coeficiente estequiométrico del dato multiplicado por la cantidad de sustancia en moles del dato. Lo que sigue pues es identificar cuál es la sustancia incógnita y sus valores y la sustancia dato y sus valores. Comencemos con la sustancia incógnita. La incógnita nos dicen que es cloruro de sodio. Es la molécula que se forma entre cloro y sodio. La única opción es, por lo tanto, NaCl. Una vez identificada cuál es la incógnita, procedo a identificar los valores de dicha incógnita. El coeficiente estequiométrico del cloruro de sodio es igual a 2. Y esos son todos los valores de la incógnita que requiero. Ahora con los valores del dato. El dato en este caso es sodio metálico. Cuando se nos dice que está metálico, significa que es un elemento metálico puro. Y el sodio que esté sin mezclarse con otra cosa es Na, evidentemente. Por lo tanto, sodio sólido va a ser nuestro dato. El coeficiente estequiométrico del sodio metálico también es 2. Finalmente, vamos a anotar el valor de masa que nos da del dato, que son 40 mol. Una vez que usted ha identificado estos valores, ya sea de manera explícita como lo tenemos aquí o de manera implícita, puede comenzar a reemplazar en la fórmula. Ambos coeficientes estequiométricos valen 2. Significa que si divido 2 entre 2 me va a dar 1 y por lo tanto ese término se va a cancelar. Significa que tenemos una relación de 1 a 1 en la cual la cantidad de moles de la incógnita es igual a la cantidad de moles del dato. Y al reemplazar simplemente obtenemos 40 mol. Finalmente damos una respuesta textual. Se producen 40 mol de cloruro de sodio. Ahora vamos con el siguiente problema. ¿Cuántos gramos de cloro se requieren para reaccionar completamente con 60 moles de sodio metálico? Entonces aquí nos encontramos con un problema que va desde moles hasta gramos. Vamos a iniciar escribiendo la fórmula para ese problema. Una vez escrita la fórmula, debemos determinar quién es la incógnita y los valores de las variables de dicha incógnita, quién es el dato y los valores de las variables del dato. Comencemos con la incógnita.
La incógnita nos dice que cuántos gramos de cloro. Por lo tanto, el cloro es la incógnita, el cloro puro. Por lo tanto, es esta sustancia. El coeficiente estequiométrico del cloro puro era 1 y la masa molar de esta molécula va a ser igual a 2 veces el peso atómico del cloro. El peso atómico del cloro se redondea aproximadamente a 35 gramos por cada mol. Por lo tanto, 2 átomos de cloro pesarán el doble, 70 gramos por cada mol de sustancia. Una vez que hemos identificado los valores que corresponden a la incógnita, vamos a identificar los valores que corresponden al dato, que son solo dos, la cantidad de sustancia en moles y el coeficiente estequiométrico. Primero identificamos que el dato va a ser el sodio metálico. El coeficiente estequiométrico del sodio metálico lo habíamos identificado en ejercicios anteriores y era el 2, helo aquí. Y la cantidad de sustancia en moles va a ser 60 mol. Una vez que hemos identificado las variables, procedemos a reemplazar en la fórmula. Entonces, la masa molar de la incógnita va a ser 70 gramos por cada mol de sustancia. El coeficiente estequiométrico de la incógnita es 1. El coeficiente estequiométrico del dato es 2. Y la cantidad de sustancia en moles del dato es 60 mol. Una vez que hemos reemplazado, procedemos a hacer la parte numérica. Vamos a hacerlo por el momento con la calculadora. Entonces será 70 por 60 dividido 2. Y el resultado va a ser 2100. Anotamos 2100 porque no vamos a tener en cuenta las cifras significativas en este tipo de problemas inicialmente. Y luego determinamos las unidades. Mol que divide se cancela con mol que multiplica. Por lo tanto, la respuesta queda expresada en gramos, que es justamente lo que nos están pidiendo en la pregunta. Y hacemos una respuesta textual para la pregunta. Entonces, en este caso, se requieren 2100 gramos de cloro para reaccionar completamente con 60 moles de sodio. Vamos con el siguiente problema. ¿Cuántos moles de cloro se requieren para reaccionar con 45 gramos de sodio metálico? En este problema tenemos una relación inversa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo los gramos y me están pidiendo los moles. Vamos a usar la fórmula que se encuentra en su guía para ese tipo de problemas. Luego procedemos a identificar la incógnita y los valores de dicha incógnita. En este caso, la incógnita es nuevamente cloro y el coeficiente estequiométrico del cloro es 1. Ahora identificaremos el dato y los tres valores del dato. Iniciemos pues identificando el dato. Y el dato es sodio metálico, por lo tanto es esta sustancia. El coeficiente estequiométrico de ese sodio es un 2. La masa molar del sodio metálico será igual a su peso atómico multiplicado por la cantidad de átomos, pero como solo hay un átomo significa que es el peso atómico. Vamos a expresarlo como 23 gramos por cada mol de sustancia. Y finalmente la masa en gramos del dato, que es 45 gramos. Una vez que hemos identificado esos valores, los reemplazamos en la fórmula. Entonces, el inverso de la masa molar. Y aquí es donde vienen los trucos aritméticos. Masa molar se encuentra dividiendo, por lo tanto, se debe anotar sus valores de manera inversa para no estar incomodados con expresiones aritméticas como la regla de extremos por medios. Entonces, 23 y gramos se están multiplicando normalmente, pero como está inverso, entonces vamos a anotar ese 23 y ese gramos dividiendo. Y el mol que estaba dividiendo lo vamos a anotar en este caso multiplicando. Reemplazamos los coeficientes estequiométricos de la incógnita vale 1 y del dato vale 2. Y la masa en gramos del dato va a ser igual a 45 gramos. Cancelamos las unidades pertinentes, gramo que divide y gramo que multiplica se cancelan. Y por lo tanto la única unidad que queda es mol, que es justamente lo que pretendíamos calcular. Lo único que resta es hacer la parte numérica. En la parte numérica vamos a anotar 45 dividido, abro paréntesis, 23 por 2. Es importante abrir este paréntesis o si no el problema no va a quedar resuelto numéricamente de manera correcta. Y el resultado lo vamos a redondear a 0,98 mol. Finalmente damos una respuesta textual. Se requieren 0,98 mol de cloro
para reaccionar completamente con 45 gramos de sodio metálico. Bien, vamos a resolver entonces el último problema. Si tenemos 500 gramos de sodio metálico, ¿cuántos moles del gas de cloro se requieren para consumirlo completamente? Si se dan cuenta, tiene la misma estructura del problema anterior. Toda la estructura del problema es exactamente igual. Lo único que cambia es la cantidad de sustancia en gramos del sodio como dato. En lugar de 45, en este caso es 500. Por lo tanto, simplemente es reemplazar el valor que se usa en este problema y hacer la parte numérica ya de manera directa. Entonces será 500 dividido, abro paréntesis, 23 por 2. Resultado, 10,9. Y la respuesta textual sería la siguiente. Se requieren 10,9 mol de cloro para consumir completamente 500 gramos de sodio metálico. Bien, esta fue la resolución de algunos problemas de estequiometría básica por el método algebraico. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.